Javier Solís siempre tuvo el presentimiento de que su vida sería corta. Una triste pero motivadora sensación que impulsó a este cantante mexicano a interpretar las baladas más sentidas que enamoraron al público. Javier era un intérprete de la música ranchera mexicana muy reconocido, bautizado como el Rey del Bolero. Tenía una voz suave e intensa y una técnica vocal que supo adquirir en poco tiempo y que le permitió tener una impecable performance escénica. Tenía una presencia cautivadora que su público no podía dejar de mirar. Grabó aproximadamente 300 canciones y vendió millones de discos por todo el mundo. El modo que lo potenció por encima del resto fue su capacidad de transmitir muchas y variadas emociones, una cualidad que no tienen todos los cantantes y que lo convirtió en un verdadero artista. Era notable como subliminalmente en sus interpretaciones irradiaba sentimientos que emocionaba a quien lo escuchara. Como si fuera poco, Javier Solís fue admirado por Frank Sinatra. En su vida personal, poseía una gran debilidad por las mujeres y ellas caían a sus pies. Llegó a tener 9 hijos, 4 matrimonios sin divorcio mediante, ya que cambiaba su identidad, así sus mujeres no se enteraban. A lo largo de este video vamos a contarte cómo esta vida de enredos románticos dieron origen a una reciente versión sobre su muerte, porque a muy temprana edad, el Rey del Bolero tuvo una afección en su salud que desvió su vida y lo convirtió en un ser bifurcado. El nombre verdadero de Javier Solís era Gabriel Siria Levario. Nació el 1 de septiembre de 1931 en Ciudad de México. Fue el primogénito de Francisco Siria Mora y Juana Levario Plata, ambos de empleos humildes. Él era panadero y ella tenía un puesto de ventas en un mercado. Luego, el matrimonio tuvo 2 hijos más, conformando así una familia numerosa que complicó aún más su humilde pasar. La tristeza que acompañaba a Javier la supo anidar en un seno familiar, cuyo padre era alcohólico y su madre lo entregó a sus tíos para que lo criaran. Las condiciones extremadamente humildes hicieron que Javier abandonara la escuela en el 5º grado de la primaria para ganarse la vida y colaborar en su casa. De esta forma, aprendió mecánica y fue repostero en una panadería. También se entrenó como boxeador aficionado durante 6 años, pero abandonó la idea de dedicarse a ese deporte, luego de que su padre le solicitó que se dedicara a algo más decente. En consecuencia, aprendió el oficio de carnicero y se empleó por casi 10 años en un comercio llamado La Providencia. Por supuesto que para esta altura, Javier cantaba espontáneamente en donde se encontrara, en su casa, en la calle o en su trabajo. Quien lo escuchaba notaba enseguida que tenía verdaderas condiciones vocales. Comenzó a cantar en concursos locales y ganó varios de ellos, obteniendo como premio pagos pequeños como un par de zapatos, pero que para él significaban mucho. Cabe destacar que en muchos de estos concursos interpretaba tangos. Mientras volcaba su vocación artística de noche, de día se ganaba la vida en la carnicería. Su jefe, que lo había escuchado cantar, decidió pagarle clases con el maestro Noé Quintero. Era un profesor sumamente estricto y exigente en la elección de sus alumnos. Tenía la capacidad de reconocer las virtudes de un verdadero cantante y potenciarlo. Fue así que lo instruyó durante 8 meses. La voz de Javier iba perfeccionándose y junto a sus 2 amigos, Pablo Flores y Miguel Ortiz Reyes, conformaron el dúo Guadalajara, más tarde el trío Flamingo, con los cuales se presentaban en restaurantes. Dicho en las propias palabras de Javier, la vocación artística se inició por hambre. Desde luego que la pobreza lo había llevado por diferentes caminos para ganarse la vida, y de a poco
fue descubriendo que el rumbo era el don que llevaba dentro suyo. A sus 17 años comenzó a cantar música ranchera. Cantaba con grupos de mariachis en la plaza turística Garibaldi y también en la calle Honduras. Javier no tenía sueldo fijo. Sus ingresos como cantante eran las propinas que recibía. Sin embargo, esto le resultaba muy rentable. En la carnicería ganaba 17 pesos y en la plaza Garibaldi 40. Tiempo después, comenzó a cantar en restaurantes como el Tenampa y el Guadalajara, mientras mantenía su presencia en la plaza Garibaldi. Fue así que lo vio el general Rafael Ávila Camacho y decidió contratarlo junto al Mariachi Metepec para actuar en la ciudad de Las Flores. En esa gira nació el nombre artístico de Javier Luquín. Hacia 1950 grabó sus primeras canciones, tales como Tómate esa copa, Te voy a dar mi corazón, Punto Negro y Virgen de Barro. Esto fue realizado en un estudio de grabación para aficionados en discos de acetato. Lo obsequió a sus amigos para que conocieran su música y también dejó esas grabaciones en Discos Columbia de México. Hoy la conocemos como Sony Music México. Pero existe un detalle de las decisiones artísticas de Javier que hasta ahora no mencionamos, y se trata de la gran admiración que sentía por el cantante y actor mexicano Pedro Infante, quien murió fatalmente en 1957. Pero te recomiendo que si quieres saber más, en nuestro canal hay un video referido a la muerte de Pedro Infante como nunca te la contaron. Casualmente, el maestro Noé Quintero había sido el responsable de que Pedro Infante aprendiera a cantar, quizá por compartir el instructor, por admiración o por necesidad. Javier empezó a imitar a su ídolo. Esto le convenía a su incipiente carrera como cantante y le era rentable económicamente hablando. Esta emulación lo estaba sacando de su humilde origen, de su pobreza. El público comenzó a buscarlo. En definitiva, imitador o no, Javier tenía mucho talento y a sus seguidores les gustaba mucho. En 1956, a sus 25 años, firmó un contrato y adquirió el nombre artístico con el cual hoy todos lo conocemos. Pero a pesar de que todo iba viento en popa, estaba aún ese pequeño detalle. Era demasiado parecido a Pedro Infante. Sin embargo, grabó su primer sencillo con las canciones tituladas ¿Qué te importa? Y ¿Por qué negar?, entre otros. Tuvo un gran éxito y eso dio por resultado un contrato mucho más formal. Dicho tratado contemplaba que Javier le entregara esos temas a la compañía y ésta los archivó por varios años. Pero retomando con la admiración que sentía Javier por Pedro Infante, casi un año después, el 15 de abril de 1957, falleció la estrella mexicana. La despedida se llevó a cabo en el Panteón Jardín. Miles de fanáticos lloraban al artista y entre ellos se encontraba, obviamente, Javier Solís. Javier Solís tuvo un impulso en el sepelio que no pudo reprimir. De un momento a otro se paró junto a una cripta y con el grado de emocionalidad que lo caracterizaba, comenzó a cantar Grito Prisionero, uno de los temas más conocidos del difunto. Todos en el lugar quedaron gratamente impresionados por el gran talento del joven que espontáneamente le brindó homenaje y por el gran parecido con Infante. Si bien había caído en gracia el gesto, desde la disquera necesitaban que Javier se sacara de encima el acento que lo emparentaba con Infante. Así que de la mano de Rafael Carrión, arreglista y compadre de Pedro, cambió su forma de cantar y logró la personalidad que tanto ansiaban. Con esfuerzo y 1000 repeticiones del tema Llorarás, llorarás, se vio al fin a Javier Solís, el cantante. El 5 de septiembre recibió su primer disco de platino y grabó su primer álbum, Javier Solís, Volumen 1. Llorarás, llorarás
formaba parte de ese lanzamiento y consolidándose de esta forma definitivamente. Se convirtió en el rey del bolero ranchero. Hacia el año 1959 realizó su primera gira promocional en Estados Unidos y se había acondicionado su música para el desembarco en aquel país. Reemplazaron en unos valses a los mariachis por una orquesta conformada por mexicanos y estadounidenses y fue grabado en Columbia Records, New York, y se llamó Javier Solís con Banda. El lanzamiento de ese disco fue honrado con un padrino de lujo, Frank Sinatra, que por cierto era admirador de Javier. Un año después grabó un disco de boleros, también en compañía de una orquesta, y este se llamó Javier Solís en Nueva York. Lo acompañó quien después se convirtió en su gran amigo, Chuck Anderson. En 1960 comenzaron a lloverle ofertas para desempeñarse como actor y aceptó los ofrecimientos, pero estos tuvieron un tinte que opacaron un poco su trabajo. La industria cinematográfica le pidió que reemplazara la imagen de su ídolo, Pedro Infante. Se rodaron aproximadamente 30 películas, exponiéndolo en una rama artística de la cual no tenía demasiado talento, y mucho menos con la pretensión de reemplazar a un icónico actor como Pedro Infante. Entre ellas se pueden mencionar El Norteño, Los Forajidos y Campeón de Barrio. Entre 1962 y 1963 grabó los discos Fantasía Española y Trópico, interpretando canciones de Agustín Lara. De la mano de esos dos álbumes, Javier Solís renovó el género ranchero, incorporó una lírica urbana que además permitió renovar el interés del público por la música ranchera. Como te mencionamos en el inicio de este video, Javier no solo tenía puesta su mirada en lo artístico, era muy mujeriego, llevándolo a tener varios matrimonios con identidades falsas. Se estima que tuvo entre 9 y 11 hijos. Sin embargo, solo se le reconocieron 2 esposas. Socorro González fue la primera, con la cual tuvo 2 hijas. Ella se enteró a través de los periódicos que su esposo tenía otra pareja, con la cual también estaba casado. Socorro se enojó muchísimo y le preparó todas sus pertenencias en maletas para que se fuera de su casa. Él se negó e inventó 1000 excusas para justificar lo que en verdad estaba haciendo. Siempre buscó argumentos que le permitieran ver a sus hijas. Más allá de las excusas de Javier Solís, ciertamente había contraído matrimonio con Blanca Estela Sáenz, relación que dio fruto a 2 hijos y que mantendría hasta su último respiro. El 8 de febrero de 1965 grabó Sombras nada más, un tango argentino de la década del 30. Rompió los récords de todas las ventas anteriores de la compañía y le dieron una medalla por sus éxitos y la cantidad de ventas que significaba para la disquera. Y entre esas sombras, que sin lugar a dudas marcaron su éxito, también escondían una dolencia que el cantante ya venía padeciendo. Unos fuertes dolores de estómago interrumpían su rutina. Al principio, intentó minimizarlos y los ignoró. Javier estaba verdaderamente atareado entre conciertos, grabaciones y rodajes, así que para aliviar su malestar, consumía algunas medicaciones y comía ensaladas. Pero más tarde, ante el aumento del dolor, tuvo que hacerle frente. Junto a Blanca Estela Sáenz, el 12 de abril de 1966, y producto de un dolor intenso en su estómago, se hospitalizó en el nosocomio Santa Elena. Luego de una serie de estudios, los médicos lo operaron de la vesícula. La noticia de que el rey del bolero estaba internado corrió por los medios de comunicación, y esto hizo que Socorro González concurriera a la clínica. La cirugía había resultado bien, y el 18 estaba todo preparado para que el rey tuviera el alta, el 21 de abril. Pero algo ocurrió que cambió y dio por finalizada la vida del cantante.
A las 5:25 de la madrugada del día 19 de abril de 1966, falleció Javier Solís a sus 34 años de edad. Las personas que estaban a su lado dijeron que murió sentado en la cama en el instante que una enfermera le dijo que no comiera más hielo. Luego de un suspiro largo e intenso, se dejó caer en la cama. Su mujer, Blanca, no estaba en el momento del deceso, llegó tan solo unos minutos después. Por supuesto que todo esto era extraño. Que un hombre de tan solo 34 años muera por una cirugía de vesícula era definitivamente algo no esperado. El médico que lo operó, Zuviría, esa misma mañana dio una conferencia de prensa en la que dijo que el cantante había muerto por una infección en los canales biliares. Al mismo tiempo, informó a Blanca que había muerto por una falla cardíaca. Con el corazón no contábamos, fueron las palabras textuales del especialista, y agregó que la descompensación se había dado porque Javier había tomado agua y eso le había provocado la falla cardíaca. Todo sonaba un tanto extraño, ya que Javier había tomado agua incluso a horas de la intervención quirúrgica. Y para sumar más intriga, Blanca se enteró de que Zuviría no era cirujano. Solicitó de inmediato ver la historia clínica de Javier y, para su sorpresa, había desaparecido del hospital. Al día siguiente fue velado y sus restos fueron trasladados al Panteón Jardín. Una gran multitud despidió al artista y se necesitó de la presencia de granaderos para poder mantener el orden. De todas formas, no pudieron evitarse los desmanes y varias tumbas se destrozaron en el afán de dar el último adiós a Javier Solís. Luego del deceso, además de Socorro González y Blanca Estela, se presentaron para reclamar herencia Enriqueta Valdés y Yolanda Moliendo, todas con sus respectivas actas de matrimonio que fueron corroboradas y eran veraces. Cada una recibió parte de las regalías. Yolanda Moliendo, con la cual había tenido una hija en abril de 1967, escuchando un disco de Javier, acabó con su vida disparándose en la sien. Pero volviendo a la vida de Javier y a su fama de mujeriego, casi 60 años después se tejieron nuevas versiones sobre su muerte. Una dice que el cantante, poco tiempo antes de su muerte, comenzó una relación amorosa con Irma Serrano. Ella era una famosa actriz que a su vez era novia de un político. Cuando este último se enteró del engaño, amenazó a Javier, pero él le habría restado importancia. A causa de una fuerte paliza en su estómago, fue internado de urgencia, derivando en la cirugía y en su triste fallecimiento. Al día de la fecha, más allá de esta última versión, no se pudo precisar mucho más que lo que informó su médico el día de la muerte. La historia clínica de Javier Solís sigue sin aparecer, en tanto nadie supo lo que sucedió médicamente en las últimas 24 horas de vida del artista. El sello que dejó y lo representa fue la canción Sombras Nada Más. Al escuchar esa canción de inmediato viene su recuerdo en muchos de los miles de fanáticos que lo amaron, además de refrescar el género ranchero. Su legado continúa vivo, inspirando a millones de artistas. Sus canciones, tales como Sombra, Si Dios me quita la vida y Payaso, han sido reinterpretadas por muchos artistas. Como mencionamos al inicio de este video, existió en Javier Solís un presentimiento o un deseo de morir joven, ya que no quería inspirar lástima y menos no poder cantar por el deterioro de su voz. Alguna vez, Javier Solís dijo: «Tú lo verás, no voy a llegar a viejo. Fíjate, tengo ganas de morirme a los 34».